Este programa es patrocinado por Centro Universitario Guerreros Monte Albán. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Guerreros Online. Hoy estamos en una nueva entrega de nuestro programa favorito, A Perseverancia. El programa, el podcast donde explicamos los pormenores, los altos y bajos de vivir con síndrome de Apert. Hoy tenemos dos invitadasazos gigantes, así enormes, que aparte de ser unos grandes profesionales, son amigos muy queridos, colegas y unas expertas en el tema del síndrome de Apert. Tenemos al doctor Pablo Pacheco, él es neurocirujano, y a la doctora Luz Sánchez, presidenta de Craniosinostosis México. Entre ellos dos hacen un equipo grandioso para operar de manera gratuita a las personas que tienen, o a los bebitos que tienen algún tipo de craniosinostosis. Entre estos, pues está el síndrome de Apert, y también ayudarlos integralmente para su desarrollo físico, mental, psicológico de ellos y de sus familias. Entonces, hay que aprovecharlos a todos. Las preguntas están abiertas en vivo, váyanme dejando en el chat para lo que quieran preguntarle. Pero antes, bienvenidos, doctores, colegas, ¿cómo están el día de hoy? Pues muy felices, la verdad es que muy encantados de, pues ahora, ser, como tú lo acabas de mencionar, colegas, de verdad que me da una satisfacción enorme de que ahora, pues ya sea la doctora Lía, la que esté aquí, a través de la pantalla, de verdad que me da mucho gusto y mucho orgullo, siento orgullo te conocí creo que fue como en el 2018, 17, entonces, bueno, la verdad es que ya han pasado algunos años para nosotros, no para ti. Bienvenidos los tuyos y pues muy felices y agradecidos de que hoy nos invites a tu programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Pablo Pacheco Hernández. Lía, pues te agradezco mucho la invitación y pues esperemos aportar un poco de conocimiento del síndrome de Apert, entre otros, ¿verdad? Y pues te felicito por tu maravilloso programa y esperemos que se sigas creciendo mucho, tanto como médico como persona en general. Muchas felicidades. Gracias, pues encantada de tener una inspiración como ustedes, que espero algún día poder llegar tan alto como ustedes lo han hecho. Pero vamos a entrar en materia. Platíquenos un poco qué es la craniosinostosis. Ya hemos hablado acerca de este tema en varios podcasts porque es una definición pues de Apert, pero platíquenos más entre forma médica y forma para principiantes, ¿qué es la craniosinostosis? ¿Por qué se origina? Si ya hay alguna causa conocida, ¿cuáles son los tipos que existen? Y el síndrome de Apert, ¿cuál es la gran diferencia que tiene con todas las demás? Muchas gracias. Sí, mire, la craniosinostosis viene de, como su nombre lo dice, cráneo, de prácticamente el cráneo y la cabeza, que son los huesos propios de que van a proteger al cerebro, localizados a nivel del cráneo. Y sinostosis, ¿qué quiere decir? Unión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una unión anómala a nivel del cráneo, sobre todo cuando son recién nacidos. El cráneo de un recién nacido tiene unas articulaciones, que en este caso se llaman suturas. Estas suturas, por lo general, al momento de nacer, al pasar por el canal del parto, tienen cierta flexibilidad y digamos que se comprime un poco el cerebro y esto hace que tenga menos presión al pasar por el canal de parto. Es una de las funciones. Sin embargo, ¿qué pasa en la craniosinostosis? Cuando hay algún cierre de estas, da una normalidad y condicionándonos al síndrome de dolor o la enfermedad que se llama craniosinostosis. Entonces, propiamente, la craniosinostosis es el cierre prematuro de una sutura del cráneo. Si hablamos a nivel del cráneo, tenemos un cráneo que se divide en base, donde está propiamente el cerebro, se sienta el cerebro, por así decirlo, y la convexidad que está en la parte superior de la cabeza. A nivel de la cabeza, a nivel de la convexidad, vamos a observar lo que son las suturas. En la parte de enfrente tenemos una sutura que se llama sutura coronal. En la parte media tenemos una sutura que se llama sutura sagital. En la parte posterior viene estando lo que viene siendo una sutura que se llama sutura lamboidea, que son las suturas más visibles.
Si me permite, voy a mostrarles el cráneo para que lo puedan ver con mayor claridad, ¿sí? Si observamos este cráneo, en esa parte de aquí, observamos la sutura coronal, en esta parte de aquí observamos la sutura sagital, y en esta parte de aquí, la parte de atrás, cuando va recorriendo mi dedo, observamos la sutura lamboidea. Hay otras suturas como la sutura parietal, temporal, otras suturas muy importantes, lo que viene siendo el terion, localizado en esta parte de aquí, donde observamos el esfenoides, parte del frontal, parte del parietal, parte del temporal. Tenemos el arterion en la parte más posterior, en esta parte de aquí, igualmente observando la escama del temporal, parte del occipital y parte del parietal. Sin embargo, vamos a adentrarnos en lo que viene siendo propiamente las suturas coronal, que es esta, la sutura sagital y la sutura lamboidea, que es donde encontramos prácticamente el cierre prematuro de las suturas, cierra por completo y esto va a dar una limitación de crecimiento del cerebro hacia esa parte. Entonces el cerebro busca crecer hacia otro lado y esto me va a dar un dismorfismo, una deformidad craneal que es visible y es, o sea, le hago mucho hincapié en esto porque prácticamente todos los autores que leemos, la parte medular de esto es la deformidad craneal. Es como vamos a diagnosticar una craneosinostosis. ¿Me sigo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo definir la craneosinostosis? La craneosinostosis la podemos definir como simple y compleja. Simple es cuando hay un cierre prematuro de una sutura, llámese la sutura sagital, llámese la sutura coronal, o también, perdón, cuando son recién nacidos tenemos la sutura metópica, que también nos puede dar la trígonocefalia, o la sutura lamboidea. Cuando hay un cierre de una sola sutura, hablamos de una craneosinostosis simple. Cuando hay un cierre de una sutura sagital, una sutura coronal, o bien sagital y lamboidea, hablamos de una craneosinostosis compleja. Esto es la craneosinostosis propiamente no sindromática. Sin embargo, también encontramos la craneosinostosis sindromática. ¿Qué quiere decir sindromática? Que en este caso ya va a haber alguna alteración genética, alguna alteración con predisposición previamente. La craneosinostosis simple, por lo general, o compleja, es esporádicamente aislada. No hay algún factor que me diga yo genético que sea la causal de esto, ¿no? Como tal, según la literatura. En la paciente sintomático ya tenemos un problema, una alteración cromosómica, ¿sí? Bien establecido y esto se perpetúa a futuro si hay descendencia, ¿no? Ahora sí que hay una recesión autosómica dominante. En este caso de las sindromáticas hablamos como lo que viene siendo el síndrome de Cruzón, el síndrome de Apert, el síndrome de Carpenter, el síndrome de Pfeiffer, entre otros síndromes. Igualmente, si hablamos del síndrome de Cruzón, pues puede ser que esté cerrada la sutura coronal. Si hablamos también puede ser que esté cerrada la sutura lamboidea, o en ocasiones también puede estar cerrada la sutura sagital, que es en menos de los casos. Si hablamos del síndrome de Apert, puede ser que esté cerrada la sutura coronal que encontramos en la parte anterior, o bien también puede estar cerrada la sutura lamboidea. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos síndromes? Una diferencia importante va a ser la sindactilia o la polidactilia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, el síndrome de Cruzón, una de sus características principales es que los ojos están muy separados, término conocido como hipertelorismo, ¿sí? O bien también los ojos están, la cavidad orbitaria es muy pequeña y eso da la relación de que los ojos se ven casi por fuera o están casi afuera, ¿sí? Porque no penetran hacia la órbita. También tenemos la nariz que tiene forma con un aumento de volumen en el nivel del dorso, que le llaman el pico del oro, ¿sí? También puede ser que tengamos un aplanamiento de la parte de enfrente, ¿sí? Eso es el síndrome de Cruzón. El síndrome de Apert, como lo decía previamente, son las características más o menos parecidas del síndrome de Cruzón. El hipertelorismo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Con los ojos muy saltones y muy separados, la nariz también estrecha, un maxilar, es algo muy importante, maxilar pequeño, un aplanamiento a veces de la parte posterior o un cráneo muy ancho, braquicéfalo, o a veces una elevación hacia la parte superior. Y lo más relevante de esto del síndrome de Apert,
que vamos a encontrar es que están unidos los dedos, tanto de los dedos de los pies como los dedos de las manos. A diferencia como el síndrome de Pfeiffer, que es algo parecido, que también están separados los ojos. Sin embargo, su diferencia es que tiene su dedo pulgar es más pequeño, tanto el dedo del pie como el dedo de la mano, ¿sí? Y si en dado caso tiene alguna unión, la unión es mínima comparado con lo que viene siendo el síndrome de Apert. Hay otros síndromes pocos estudiados y sí están presentes, pero de alguna manera considero que lo más relevante aprender es el síndrome de Carpenter, el síndrome de Apert, el síndrome de Cruzón, el síndrome de Pfeiffer. El síndrome de Cruzón es más frecuente de estos síndromes. Algunas series hablan del síndrome de Apert. En nuestra casuística personal de Craniosynostosis México, hablamos que nuestra serie más elevada es Apert. Bueno, ya nos explicó un poco de lo que es la craniosinostosis, de los diferentes tipos. Hay obviamente craniosinostosis acompañadas de diversos síndromes que se ven, que son más obvias, pero hay bebitos que pueden nacer con craniosinostosis, más que nada las simples, que no son tan obvias. Así que, ¿cómo podemos realizar las mamás que acaban de tener un bebé o que están preocupadas, o cómo se realiza este diagnóstico de craniosinostosis y desde cuándo se puede realizar? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, que se realice de manera prenatal o se realiza ya hasta la etapa de que son bebés? ¿Cuántos meses más o menos tienen los bebés cuando se diagnostican? Y ustedes hablan mucho, y lo que me encanta es que hablan mucho del diagnóstico oportuno, pero me gustaría que nos explicaran cuál es esta importancia del diagnóstico oportuno y en qué beneficia a los bebitos y a sus familias que pues se haga este diagnóstico. Excelente pregunta. Si hablamos de una craniosinostosis simple, vamos a explicar un poquito lo que viene siendo la trigonocefalia. Cuando hay cierre de la sutura metópica que se encuentra en la parte anterior del cráneo, esto nos va a dar algo muy importante, que es el cráneo en triángulo. Por eso se llama trigonocefalia, porque prácticamente es un cráneo en forma de triángulo con un pico en la frente. Y si hablamos de una craniosinostosis de la sutura sagital, vamos a encontrar, la sutura sagital la encontramos aquí, como lo dije previamente. Esto me va a dar un cierre de esto y el cerebro va a buscar crecimiento y va a crecer hacia la parte de enfrente y hacia la parte de atrás, condicionándonos un cráneo alargado, término conocido como dolicocefalia o escafocefalia. Si observamos un cierre de la sutura coronal del lado derecho, esto me va a dar un aplanamiento de este lado, del lado derecho, con el ojo más hacia atrás, la ceja más elevada, ¿sí? La orejita más elevada, y la parte normal va a estar abombada, ahora sí que sin problemas, ¿sí? Y algo importante es que el paciente con plagiocefalia de la parte anterior también tiene alteraciones en la visión. Entonces el paciente hace su cabeza así. ¿Para qué? Para enfocar bien. Hay una tortícolis. ¿Por qué? Por el hecho de estar, que no ve bien si lo fijamos rectamente, ¿no? Ahora bien, ¿por qué me interesa buscar un diagnóstico precoz? Como usted lo decía previamente, un diagnóstico precoz debe ser lo antes posible. Lo ideal sería, cuando se hacen ultrasonidos, que nos guiaran un poquito. Haya datos precisos para poder diagnosticar a través de ultrasonido. Hoy en día también se están haciendo resonancias magnéticas intrauterinas cuando hay alguna sospecha. Entonces, bueno, podemos hacer una resonancia magnética para que la resonancia magnética no indique radiaciones y sí me puede aportar un buen tanto para el diagnóstico, ¿sí? Entonces tenemos un ultrasonido y tenemos la resonancia magnética intrauterina. Prácticamente lo empezamos a notar ya desde la etapa del crecimiento. Ya desde los 6 meses ya podemos empezar a observar la forma de la cabeza, podemos empezar a observar cómo va creciendo, si tiene un crecimiento normal, si no hay un aumento del perímetro cefálico. Ya los ultrasonografistas tienen sus diámetros que están midiendo y va sospechando si tiene una macrocefalia, si tiene una microcefalia. Si es algo muy importante que ellos ya nos van guiando de qué tenemos. Sin embargo, eso a lo mejor lo podremos hacer en ciudades más grandes o pueblos más grandes, ¿no? Sin embargo, al momento de nacer es lo más importante. Cuando podemos diagnosticar un bebé, cuando van haciendo, nosotros los médicos pasamos por el programa de médicos generales y desde ese momento podemos atender un parto. Al momento de atender un parto y vemos un niño con una cabeza normal, la vemos diferente, eso ya es un indicador de que tiene que ser revisado por alguien que esté manejando niños.
De ser posible un pediatra, no, digo, lo ideal es un neurocirujano pediatra. Sin embargo, a veces es muy difícil. A nivel mundial se carecen de neurocirujanos pediatras. Somos alrededor de 5,000 neurocirujanos pediatras en todo el mundo. Entonces, es baja la cantidad. Entonces, realmente no es tan elevada. Entonces, en México, pues también neurocirujanos pediatras certificados son pocos. Tampoco hay muchos, entonces va a ser un poco difícil. Sin embargo, un pediatra nos puede orientar. Lógicamente, sí es muy importante hacerle saber a la paciente, a la mamá. Yo siempre les digo, me apoyo mucho de los familiares de la mamá o del papá, porque ellos son los que están insistiendo. Yo veo diferente a mi niño, yo le veo una normalidad. Y entonces hay que creerles a ellos, porque luego no les queremos, no, tu niño se va a curar, tu niño va a estar bien, no hay ningún problema. Es muy importante si el papá, si la mamá, si la abuelita dice, yo veo diferente al niño, hay que creerles. Si es necesario canalizarlo con el pediatra, neurocirujano. Si no hay neurocirujano pediatra, con neurocirujano general también es posible que lo pueda revisar. Bien, ¿cuál es la ventaja de poder llegar a un diagnóstico precoz? Hoy en día, en países primermundistas y también en otros países, la cirugía se puede hacer vía endoscópica. En este caso, cuando diagnosticamos prematuramente, lo ideal es antes de los 6 meses para poder ofrecer una cirugía endoscópica. No todos los hospitales tienen este tipo de tratamiento, pero bueno, de alguna manera se puede guiar a la persona para hacer cirugía endoscópica. Entonces, algo muy importante que podemos guiar al tratamiento. Y una de nuestras metas como médicos es precisamente, si no podemos curar, al menos ayudar. Entonces, en este caso, pues si yo no puedo operarlo, analizarlo hacia la persona más idónea para ello. Explicaron un poquito de lo que es la craneosinostosis, del diagnóstico, cómo se diagnostica. Tenemos varios estudios complementarios que se le pueden realizar. Lo importante es referirlo al neurocirujano pediatra o al neurocirujano para que se atienda con mayor prontitud. Asora, el tratamiento es quirúrgico, eso lo sabemos. Se realizan una o varias cirugías, pero así en resumen, ¿cuáles son las cirugías de cráneo que se realizan? ¿En qué edades más o menos se deberían de realizar idealmente? Y si no se realizan, ¿qué efectos adversos pudiera haber en los bebés? Ya algunas mamás están poniendo en un caso específico después de los 18 meses, pero en tema general, ¿cuál es el rango de edad y cuándo se empiezan a ver ya pues algunas complicaciones? Bien, el rango de edad para una cirugía de craneosinostosis va a tener 2 puntos de vista. Una del punto de vista estético y otra del punto de vista funcional. Que al final de cuentas las dos son muy importantes porque no pueden ir desligadas una de otra. Yo diría que son tan importantes la estética como la funcional. Lógicamente la funcional, pues vamos a tener a un individuo que puede ser benéfico para la sociedad y para sí mismo, ¿no? Que es lo más importante. Si se opera un paciente pronto, pues, lógicamente esto va a ser independiente, puede llegar a ser neurocirujano, puede llegar a ser pediatra, mínimo neurocirujano, ¿verdad? Entonces ya, como sea, ¿no? Es algo muy importante que podemos cuidar la función. ¿Qué vamos a cuidar dentro de un cráneo para la craneosinostosis? Dentro del cráneo, prácticamente el cráneo es nuestra protección. Y entonces el cráneo también se vuelve nuestro enemigo cuando hay alguna craneosinostosis. Si nos damos cuenta, aquí están alojados los lóbulos frontales, aquí están alojados los lóbulos temporales, aquí el lóbulo occipital, y en la parte más inferior tenemos aquí lo que viene siendo el cerebelo, junto con parte del tallo cerebral por la parte anterior. Y también tenemos estructuras vasculares. En este caso, si volteo mi cráneo, en la parte de esto viene una vena muy importante que se llama seno longitudinal superior. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través del seno longitudinal superior, se absorbe sangre, se absorbe líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué sucede en la craneosinostosis? En la craneosinostosis hay una hipertensión endocranial. Dentro de esta parte está el cerebro y al tener una pared, esto incrementa la presión intracraneal. Lógicamente que hay síndromes muy precisos y cuando hay una cierre de múltiples estructuras, esto me va a dar una hipertensión endocrinal muy importante.
inclusive hasta severa, que si no se opera pronto puede llegar a quedar con secuelas muy severas al paciente, o bien puede hasta morir. Entonces es muy importante. Ya en este caso de la craneosinostosis por la sagital, que es la que más se ha estudiado, que es la que tenemos aquí, ya se ha comprobado que hay un 15% que tiene hipertensión endocranial. ¿Eso qué quiere decir? Que se está dañando el cerebro. Y si no se opera, pues lógicamente va a vivir el individuo, va a estar bien, pero a futuro puede tener trastornos en el lenguaje, puede tener trastornos en la escritura, puede tener un retraso en el neurodesarrollo. Por eso es muy importante de decir cuándo voy a operar a un paciente. La etapa ideal es operarlos antes del año. Sin embargo, yo les digo a mis pacientes, lógicamente, pues no hay que esperar hasta el año, hasta que lo veamos todo el mundo, ¿no? Lo ideal, si yo sospecho que tiene una craneosinostosis, en este momento como médico general, como médico pediatra, inmediatamente canalizar a la persona más adecuada para el tratamiento. Entonces ya hay reglas bien establecidas, que el tratamiento adecuado debe ser antes del año de vida. Lógicamente, para una craneosinostosis común y corriente, ya en los síndromes, como el síndrome de Cruzón, como el síndrome de Apert, que se hacen otro tipo de cirugías, como la cirugía en monobloque, de lo que viene siendo eso ya es a nivel de la cara. Entonces, bueno, ahí ya se hacen cirugías desde los 3 años en adelante hasta los 11, 12 años. Nos decía que si hay hipertensión intracraneana puede haber diversas manifestaciones como retraso del lenguaje, retraso psicomotor, pero aparte en las craneosinostosis sindrómicas, aparte de que haya por esta causa este tipo de retrasos o daño neurológico, ¿hay alguna otra razón por la que se haya observado que haya retraso psicomotor? Sí, perdón, muy buena pregunta. Realmente, como lo decía previamente, el cierre de varias suturas en las craneosinostosis sindrómicas, ¿sí? Es algo muy importante. Si cierra el hueso occipital, por lo general, a nivel del Apert o del Cruzón, a veces lo encontramos muy plano, y en ocasiones también, al estar plano, me va a dar trastornos en la circulación de líquido cefalorraquídeo, como lo decía, aquí viene el seno longitudinal superior. Entonces no se está absorbiendo bien líquido cefalorraquídeo a través de la vena, y también al tener esta parte de aquí del hueso occipital muy plano, aquí donde está mi dedo, no sé si lo lleguen a visualizar, aquí tenemos el agujero magno, aquí por arriba del agujero magno tenemos lo que viene siendo el cerebelo. ¿Qué sucede en el síndrome de Apert, el síndrome de Cruzón? Aquí hay un descenso de las amígdalas cerebelosas. Eso es algo muy importante, y eso comprime hacia la parte anterior al cuarto ventrículo, que es una cavidad llena de agua, y esto me puede provocar hidrocefalia. Y a futuro me puede provocar un síndrome de Chiari. ¿Qué es eso? Que hay un daño a nivel de la médula espinal propiamente, una cavidad llena de líquido a nivel de la médula espinal. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Aparte del retraso en el neurodesarrollo, también hay otras alteraciones. Entonces, aquí a nivel de la craneosinostosis podemos tener daño, desde el daño visual, ¿sí? Daño de expresión craneal, y que se traduce en esto que puede haber algún daño en el neurodesarrollo a futuro. Podemos tener también datos como el hecho que le estaba presentando que el cerebelo comprime el cuarto ventrículo y comprime los agujeros de Luschke-Magen, unos agujeros por los que pasa el líquido del cerebro hacia la médula espinal, y esto me puede provocar también hidrocefalia. Y al no hacer la descompresión de la parte posterior, vamos a tener que colocar una válvula al paciente, al individuo. Entonces, es preferible mejor diagnosticar pronto. Si sospechamos un síndrome de Cruzón, un síndrome de Apert, hacer esta resonancia. Si vemos que hay hidrocefalia, tratar de resolver la hidrocefalia, ya sea por la vía de descompresión del agujero magno. ¿Para qué? Para evitar otra complicación, otro tipo de enfermedades agregadas. Usted en su experiencia, platíquenos un poco de algunas, si ha visto niños pues un poquito más grandecitos, alteraciones de comportamiento, a lo mejor alguna relación entre trastorno del espectro autista, trastorno de hiperactividad, ¿ha visto alguna sinostosis o es igual? Y si hay alguna manera, pues desde la perspectiva de neurocirugía
o de prevenirlo o de tratarlo antes de que progrese? Sí, mire, realmente el autismo pues, puede ser de manera independiente hacia el problema de la craniosynostosis. Sin embargo, puede estar presente independientemente de la craniosynostosis. En relación a un síndrome de hiperactividad, igualmente el paciente puede estar con síndrome de hiperactividad independiente. Por lo que hemos visto nosotros hemos consultado pacientes que de alguna manera después de la cirugía se vuelven más hiperactivos. Casualmente yo considero que un 80% de los pacientes que nos dicen, oiga, me dicen ahora sí que amablemente, o no sé cómo lo podemos decir, dicen, ¿qué tornillo le puso? Porque mi niño ahora es muy hiperactivo. Antes era muy tranquilo y ahora mi niño es muy hiperactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se pueden volver hasta un poco más inteligentes, ¿no? de lo habitual. ¿Sí? Es lo que nos manifiestan. Lógicamente hay que saberlos guiar. O sea, a veces también puede ser por doble comportamiento, porque de alguna manera el paciente se opera y de alguna manera el familiar, el papá, lo sobreprotege. Y a veces también ahí el niño, digamos que el niño es muy inteligente y abusa de los papás y eso puede ser que si quiero esto, pues si no me lo das, lloro o algo al respecto, ¿no? Pero sí, debo decirlo, hemos observado niños que tienen mayor hiperactividad, pero es transitorio y ya después se vuelven a comportar. Hemos visto también niños con autismo, sí, también hemos visto niños con autismo, pero son independientes a la craniosynostosis.